buenos días. Nosotros somos los obreros de la 11ª hora. Estamos como todos los sábados para compartir con ustedes un programa que sale de lo que normalmente estamos acostumbrados a escuchar, porque hablamos de buenas noticias, hablamos de otra realidad, y estamos contentos de estar acá en una mañana de un día muy lindo, un poco fresca quizás, pero está muy lindo. Dice en un salmo que este es el día que ha hecho Jehová y nos gozaremos y alegraremos en él. Mientras tengamos la posibilidad de respirar, de estar vivos, siempre hay esperanza para que también alcancemos la vida eterna. Hablamos de distintas cosas en estos programas, que ya hace un mes que estamos. Hablamos de los nombres de Dios, hablamos de acercarnos a esta palabra que refiere para nosotros ser la palabra de Dios, y explicamos por qué. Y vamos a seguir despacito tratando de comprender esta cercanía que nosotros planteamos para que ustedes, nuestros oyentes, puedan tener respecto de Dios. Muy buenos días para nuestro operador, como siempre. Le agradecemos que esté ahí con su sonrisa, siempre atento. Un gran saludo para Joaquín también, para Antú, que sabemos que están fielmente ahí escuchándonos. Y buenos días para vos también, Daniel. Buenos días. Yo estoy frente al Salmo 15, casualmente otro salmo. El Salmo 15 hace un detalle de los que habitarán en el monte santo de Dios. Justamente no es menor este anhelo, este tremendo anhelo, ¿no? De un día llegar a habitar en el monte de Dios, ¿no es cierto? Haber resucitado y después tener el privilegio de habitar en el monte santo de Dios. El Salmo 15 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Es muy interesante ver este libro de leyes espirituales que parecen tan distantes, pero si están escritas como ejemplo a los que creemos en Jesucristo, justamente son posibles estas cosas, todas estas cosas que yo enumeré después de que pregunta el Salmo: ¿quién morará en tu monte santo? Hay una respuesta directa, ¿no? Una respuesta directa del Espíritu de Dios. El que anda en integridad. Qué distante está esa integridad, ¿no? Y el que hace justicia. El que habla verdad en su corazón. Estas cosas son fundamentales para la vida de la persona que hoy procure la comunión de los santos. Y esto no es una utopía. Hay muchas personas que pretendemos vivir de otra manera en esta ciudad y en estas ciudades. Y no estamos esperando que esto cambie, sino que cada persona, cada familia se acerque a Dios para obedecerle y para entender su propósito y para poder cambiar las cosas desde adentro nuestro, en nuestra propia casa, en nuestra propia familia, y poder tomar esto como parte de la educación que Dios nos dio, y Dios nos dejó este legado a todos. Por eso quería compartir estas palabras que son posibles,
estas palabras que se pueden poner por obra y que el solo hecho de intentarlas ya tenemos la ayuda de Jesucristo mismo, porque el que tiene esperanza en Él, a sí mismo se purifica. Así es. Y hablamos de la posibilidad de una sociedad que pueda ser sanada, una familia que pueda ser restaurada y vidas individuales que también pueden ser levantadas. Por eso nosotros cuando hablamos con ustedes respecto a Dios, nos gusta poder contarles la realidad, lo palpable de las cosas de Dios. Esta semana tuve la oportunidad de escuchar a algún funcionario por ahí que hablaba acerca de sus cosas, ¿no? Tratando de justificar alguna de sus cosas, y en un momento hace una referencia al Espíritu Santo, como menospreciándolo, ¿no? Como diciendo que era algo así como sobrenatural o algo inexistente. Y yo pensaba, digo, cuánta ignorancia acerca de las cosas de Dios, cuánta ignorancia acerca de las cosas que son las únicas que nos pueden salvar. Esta persona quizás a cargo de un área de responsabilidad del gobierno para nosotros, ¿no? Para el pueblo, hablando con tanta liviandad de cosas santas sin saber. Y a veces nos pasa generalmente, y la mayoría cree conocer a Dios y no le conoce. Creo que nos lleva toda la vida a conocer a Dios. Por eso es que hablábamos anteriormente en los programas de que Dios, hablando de tantas maneras al mundo, ahora nos habla a través de Jesucristo. Es importante prestar nuestros oídos, ¿no? Por eso Jesús siempre decía: el que tiene oídos para oír, oiga, porque nosotros podemos estar escuchando, no podemos oír muchas veces. En la palabra dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Creo que es muy claro esto. La mayoría de las personas creen que lo que es eterno es lo que se ve. Sin embargo, nos encontramos con una situación que no vemos, que es la realidad a la cual vamos a vivir y vivimos eternamente. Los nombres de Dios. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Cuando hablábamos de Jacob, el programa anterior, hablábamos de la transformación que tuvo esta persona a partir de tener un encuentro con Dios, un encuentro verdadero, un sentir real en su vida para poder transformar todo, aún su personalidad, esa personalidad tan acostumbrada a la mentira, para poder obtener cosas en la vida. Y pasa a ser uno de los nombres que Dios mismo utiliza para referirse a su propia característica. Es decir, cuando Dios se presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y en el Nuevo Testamento, cuando estamos atentos a lo que Jesús mismo dijo, también hace una referencia y dice: pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no sabéis y no leíste lo que fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. El Dios de Abraham. Abraham, que se lo conoce como el padre de la fe, es mencionado en diferentes oportunidades en el nuevo pacto debido a su fe. Dios se presenta como un Dios de aquellas personas que pueden alcanzar la fe como la que tuvo Abraham. Una fe que tuvo que luchar contra sí mismo, contra la idolatría de la época, contra los prejuicios
de la época, una fe que pudo llevarlo a Abraham a ir caminando por los caminos de Dios y a conocer a ese Dios que se le presentaba con tanto poder. Dice la palabra de Dios que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y comienza la Escritura a dar ejemplos desde Abel, cuando ofreció el sacrificio a Dios, y Caín cometió el primer homicidio de la humanidad, matando a su propio hermano. Y nos hace un pasaje una muestra de diferentes pasajes de la Biblia donde se nos habla de la fe. Y en un momento dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esta es la fe que se diferencia de las otras. Esta es la fe que tiene que ver con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, habiendo purificado ese corazón de la mala conciencia. Esa fe que nos mantiene firme en el camino que es Jesucristo. Porque hay muchos tipos de fe. Las personas tienen diferentes creencias y depositan su fe en diferentes lugares. Nosotros, desde los obreros de la 11ª hora, estamos para contarles e invitarles acerca de la fe en Jesucristo, acerca de la fe en esto que decíamos hoy, de las cosas que no se ven, pero que tienen una realidad mucho más palpable y segura que la realidad que ven nuestros ojos. Es la fe que nos justifica. Es la fe mediante la cual nosotros vamos a alcanzar la resurrección, como decía Daniel en estos programas también, la resurrección que nos lleva a la vida eterna. Una resurrección en esta vida y una vida eterna después. Cuando la gente habla y pregunta acerca de lo que sucede después de la muerte, que fue, y sí, va a seguir siendo uno de los temas principales para la humanidad, muchas veces no tienen en cuenta lo que Dios habla acerca de la vida eterna, acerca de esta resurrección, como comentábamos anteriormente. Y también nos explica la Biblia cómo alimentar esa fe. Dice que así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando Jesús nos decía que sus palabras eran el pan de vida, nos estaba diciendo que la manera de alimentar nuestro espíritu, así como alimentamos nuestro cuerpo, una de las formas principales de alimentar nuestro espíritu es alimentando la fe a través del oír la palabra de Dios. Una palabra que no tiene que estar vulnerada, una palabra que tiene que ser fiel, y eso se alcanza a través del discernimiento. Nosotros mismos nos podemos dar cuenta en esta época, la época de los falsos, como le decimos nosotros, estar atentos a lo que viene realmente de parte de Dios. Y eso lo vamos a ir conociendo a medida que conocemos a Dios. Para que no nos engañen, para que no nos estén diciendo una cosa por otra, nosotros mismos debemos comparar con lo que Dios ha determinado desde el principio. Desde el principio digo porque una de las profecías, la primera profecía acerca de Jesucristo, el consumador de la fe, la encontramos en Génesis, el primer libro del Antiguo Testamento. Y en esta profecía, que se encuentra en el capítulo 3, 15, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta profecía, que ahora vamos a ir desarrollando, nos habla justamente de esta fe en Jesucristo,
en la sangre de Jesucristo derramada por nosotros y del misterio que se encuentra en la sangre de Cristo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Bueno, parece como un trabalengua, pero vamos a ir aclarando algunas cosas. En primer lugar, esto que estamos hablando de la fe y de la sangre, la empezamos a relacionar de a poquito cuando la palabra nos explica que Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Es decir, hay algo que hizo Jesucristo que nos permite a nosotros ser justificados delante de Dios. Y eso tiene que ver con la profecía que leíamos al principio. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta profecía decíamos que tiene que ver con el nacimiento y también con la obra de Jesucristo, porque la Biblia nos explica que la vida está en la sangre y nos explica también lo que sucede a través de los sacrificios que se hacían antes en los holocaustos respecto a la sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Estas leyes espirituales para la humanidad las cumplió Jesucristo cuando pudo librarnos a través del derramamiento de su propia sangre. Cuando nosotros recordamos que la ley fue dada después de Noé, cuando recordamos que la humanidad estaba atravesando por diferentes situaciones que llevaron al hombre a alejarse cada vez más de la presencia de Dios. Pero en esta profecía que nosotros leíamos, nos estamos ubicando en el huerto de Génesis, ¿no? En el Edén. Y cuando habla de esta palabra simiente, cuando nosotros nos remitimos a la escritura en hebreo, que es la escritura original de la palabra, nos encontramos con una pequeña palabra que es sera. Y esta palabra significa esperma. Es decir, que se le profetiza a Eva que de su semilla, que vendría a ser el esperma, nacería alguien que heriría en la cabeza a Satanás. Ahora, ¿cómo podemos hablar de Eva teniendo un esperma cuando nosotros sabemos que eso es función del hombre? Y ahí es donde se encuentra y se encierra uno de los misterios, que en esta profecía, en realidad Dios está hablando, está ya presentándonos el nacimiento virginal de Jesucristo. Cuando nosotros hablamos del precio que se pagó por nuestros pecados, estamos hablando de la sangre misma de Jesucristo. Esa intervención que tuvo que hacer el mismo Dios para que nosotros podamos alcanzar la cercanía con Dios. Cuando hablamos de la sangre de Cristo, en Primera de Pedro se nos cuenta como que es considerada preciosa. El otro día, escuchando a los médicos hablar, comentaban que la sangre en el feto fluye desde el tiempo de la concepción al nacimiento, nutriéndose con proteínas, con sales, con minerales de la madre, pero que no hay intercambio de sangre. Entonces, cuando Jesucristo estaba en el vientre de su madre, Dios mismo fue el que sopló esa sangre. Por eso es sangre incontaminada, preciosa, dice la Biblia. Porque Cristo no tenía ninguna relación con el pecado que nosotros traemos en nuestra propia sangre al nacer. El pecado se encuentra ahí, en la sangre. Por eso es que cuando nosotros nos acercamos a Jesucristo y hablamos de la sangre de Cristo, hablamos de una renovación de nuestro
de nuestro hombre interior, dice la Biblia. Hablamos de una nueva criatura, porque pasamos de muerte a vida, porque pasamos de ser seres humanos naturales a ser llamados hijos de Dios, únicamente a través de la fe en este Jesucristo que dejó su sangre por nosotros, las heridas que le realizaron a Jesucristo, por las cuales Él derramó absolutamente toda la sangre de su cuerpo, que fueron la espalda, cuando llevó la cruz, la corona de espinas, las manos, el costado cuando fue atravesado, los pies. No nos olvidemos que dice la palabra que su rostro fue completamente desfigurado. Cuando le mesaron la barba en la tortura que le estaban haciendo, esa palabra mesar significa literalmente que se le agarraron la barba y se la arrancaron directamente de la piel. Ese sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, ese derramamiento de la sangre de Cristo, no fue en vano. Esa transfusión que nos propone Jesucristo a través del sacrificio que Él hizo por nuestros pecados, es para que nosotros podamos entender que hay un camino y que hay una verdad que nos lleva a comprender de qué se trata esto de la fe que hablábamos hoy, cuando decíamos la fe a través del oír palabra de Dios. Cuando nosotros hablábamos de que hay una lejanía entre las cosas que el ser humano propone y ve todos los días y las cosas que Dios nos enseña en su palabra. Cuando nosotros hablamos de Apocalipsis, también nos hace referencia desde Génesis a Apocalipsis. Génesis, que es el primer libro de la Biblia, a Apocalipsis, el último de los libros. Dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, esta referencia no es menor, es la posibilidad que nosotros tenemos para entender, cuando hablamos de fe, qué es lo que estamos diciendo. Cuando hablamos de que somos justificados a través de la fe en la sangre de Jesucristo, qué es lo que estamos diciendo. Y dice, nos explica la palabra que Jesucristo nos da vida, que nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera entre los hijos de desobediencia. Dice que en aquel tiempo estábamos alejados de Cristo, en aquel tiempo estábamos sin Cristo y alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Otra vez, la Biblia nos explica que es a través de esta sangre que nosotros podemos ser ciudadanos de esta ciudad que hablábamos al principio, que nos convierte en ciudadanos del reino de Dios. Recuerden que cuando Jesús comienza a hablar sobre su ministerio en la tierra, lo primero que dice es: arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Y este es el reino de los cielos, poder entender que a través de la obra de Jesucristo en la cruz, nosotros tenemos cercanía con Dios. La palabra de Dios nos hace una invitación también y dice que nos volvamos en amistad con Dios. Dice: vuélvete ahora en amistad con Dios y tendrás paz. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, decíamos al principio del programa. Y este Abraham, que se lo considera el padre de la fe, esta fe que estuvimos explicando un poco y tratando de desarrollar de lo que se trataba. Y poder entender que desde Génesis, que leímos, el primer libro de la Biblia, hasta Apocalipsis, toda la Biblia se trata de Cristo. Todas las promesas se encuentran escondidas en Jesucristo.
Dice que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sos salvo. Por gracia somos salvos. Cuando hablamos de Abraham, de la fe, de las promesas, nos explica también el apóstol Pablo en Gálatas que tenemos 3 pactos y que para entenderlos, como veníamos explicando hace un ratito, tenemos que entender de lo que se trata esta fe, que la fe viene por el oír la palabra de Dios, que es la justificación mediante la fe en la sangre de Jesucristo, en la obra de Jesucristo en la cruz y su resurrección. Y la manera de entender el plan de Dios es ir comprendiendo de a poco estos 3 pactos. Abraham tuvo un pacto con Dios, que es la naturaleza de ese pacto que fue a través de la fe. Abraham, a través de la fe, pudo alcanzar esa justificación. Cuando nosotros hablamos de el otro pacto que tiene que ver con Moisés, tiene que ver con la ley. Cuando, a través del pacto mosaico que se llama, Dios le entrega a su pueblo la ley para que puedan vivir en sociedad. Y el nuevo pacto es a través de la fe, como leíamos recién en Romanos. Entonces, en este plan de Dios para la salvación de la humanidad, nosotros tenemos la promesa, la ley y la fe. Y es necesario alcanzar a conocer cuáles son esas promesas que Dios tiene con nosotros, para nuestra vida. Y la primera tiene que ver con esta completa restauración que alcanzamos cuando nuestra fe, a través de entender y a través de dejarnos moldear por las manos de este Dios, vamos a poder sentir la diferencia entre ser religioso y alcanzar las promesas de este Dios vivo. Por eso hoy decíamos que había a veces demasiada ignorancia en las cosas de Dios, porque Jesucristo nos habla de una vida, de darnos vida. No nos habla de que seamos justificados por las obras que nosotros hagamos. Nosotros no alcanzamos ninguna salvación a través de las obras. La salvación de nuestra alma tiene que ver con la gracia de Dios. Gracia que significa regalo. Gracia que significa poder alcanzar estas promesas que le fueron dadas a Abraham y que en Jesucristo podemos hacerlas propias. Cuando nosotros leíamos recién que podemos ser reconciliados a través de la cruz, es la invitación que nosotros, desde los obreros de la 11ª hora, hacemos permanentemente a aquellos que quieran alcanzar esta salvación. Aquellos que entiendan que a través de la sangre de Jesucristo, la muerte misma fue demudada, fue vencida. Aquellos que quieran encontrarse con el Jesucristo vivo en este mundo y en esta sociedad de Jesucristos muertos, porque la palabra también nos explica que hay otro evangelio, que hay evangelios falsos. Este Jesucristo que está vivo, que nos reconcilia con el Padre y que no tiene nada que ver ni con las religiones ni con las imágenes, como decíamos en el primer programa cuando recordábamos el primer mandamiento, que no nos hagamos imagen, porque es por fe. Es como leíamos al principio del programa, cuando decíamos que las cosas que no vemos son tan importantes que nos hace una mala jugada nuestra propia mente, creyendo que las cosas importantes son las que ven nuestros ojos, cuando las cosas que no vemos son las que son eternas. Por eso, en esta mañana esperamos que la fe de tu corazón
alcance para que busques esa justificación en Cristo Jesús y puedas despojarte de todo aquello que te aleja del verdadero camino hacia el Padre. No mires las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero recuerda que las que no se ven son eternas. Él es la imagen del Dios invisible, Jesucristo, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesucristo es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así nos despedimos, los obreros de la 11ª hora, recordándoles que pueden comunicarse con nosotros a través del teléfono 15 34 66 24 o a través del correo electrónico losobreros_de_la_undécima_hora@gmail.com. De esta manera, les deseamos a todos que tengan un muy buen fin de semana y una mejor semana.